Bienvenidos a la explicación de la lección número 195 de Un Curso de Milagros. El amor es el camino que recorro con gratitud. Y es que la lección de hoy habla de algo que parece muy sencillo, la gratitud. Pero el curso empieza diciendo algo sorprendente. Para la mente del ego, la gratitud es muy difícil de aprender. ¿Por qué? Porque el ego entiende la gratitud de una manera muy distorsionada. Normalmente pensamos que debemos sentirnos agradecidos porque nuestra situación es mejor que la de otros. Decimos cosas como, al menos yo no estoy tan mal como aquella otra persona. Otras personas están peor que yo. Y eso lo llamamos gratitud. Pero el curso dice que esa forma de pensar es profundamente triste, porque se basa en comparaciones. Y el amor no compara. El amor no dice, yo estoy mejor que tú. El amor reconoce algo mucho más profundo, que todos compartimos la misma mente y que nadie puede ser realmente feliz mientras otros parecen sufrir. Por eso, la gratitud verdadera no nace de compararnos con otros, nace de reconocer algo mucho más profundo, que existe una salida del sufrimiento para todos. La verdadera razón para la gratitud. El curso dice algo muy claro. No tiene sentido agradecer el sufrimiento. No tiene sentido decir gracias por este dolor. Pero sí tiene sentido agradecer algo muy diferente. Los medios que se nos han dado para sanar la mente. El curso enseña que el sufrimiento no es inevitable, que el dolor no es la verdad, que existe una forma de ver el mundo que lo transforma todo. El perdón, la reinterpretación de la mente, la corrección que ofrece el Espíritu Santo. Por eso, la gratitud verdadera surge cuando reconocemos algo muy importante, que no estamos condenados a vivir atrapados en este mundo, en este sistema del ego, que existe un camino de salida. Y el hermano como enemigo. La lección describe con mucha claridad cómo funciona la percepción del ego. Cuando vemos desde el ego, nuestro hermano parece convertirse en nuestro enemigo. Parece alguien que nos quita la paz, alguien que amenaza nuestra felicidad, alguien que nos roba algo. Y entonces aparece la ira, el resentimiento, la necesidad de defendernos, incluso la necesidad de venganza. Pero todo esto forma parte de la lógica profunda del ego. El ego se basa en la culpa inconsciente. La mente cree haberse separado de Dios y esa creencia genera una sensación muy profunda de culpabilidad. Pero esa culpa resulta tan insoportable que por eso el ego inventa un mecanismo para escapar de ella, la proyección. La culpa se proyecta hacia afuera. Se proyecta sobre otras personas, sobre situaciones, sobre nuestro cuerpo, sobre el mundo. Y entonces parece que el problema está afuera. Y el personaje que creemos ser se percibe a sí mismo como la víctima inocente. Inconscientemente el ego intenta demostrar algo. Yo no soy culpable. Ellos son los culpables. Y detrás de todo esto hay un miedo muy profundo. Un miedo inconsciente a Dios. La mente identificada con el ego cree que Dios podría castigarlo por la separación. Por eso intenta demostrar su inocencia proyectando la culpa afuera. Pero todo este mecanismo es una ilusión. Y el perdón del curso deshace precisamente esta dinámica. Y el curso dice algo muy importante en esta lección. El amor no hace comparaciones. La gratitud verdadera tampoco. No podemos sentir gratitud real mientras pensemos que algunos merecen más libertad que otros, porque todos compartimos la misma mente. La salvación no es individual. El curso lo repite muchas veces. Nos salvamos juntos. Por eso,
No se puede excluir a nadie de la gratitud, ni siquiera a aquellos hermanos que dentro del sueño parecen haber hecho cosas terribles, porque incluso ellos siguen siendo parte de la misma mente, siguen siendo el Hijo de Dios soñando. Si excluimos a alguien del perdón o de la gratitud, estamos afirmando que la separación es real, y el curso nos invita precisamente a reconocer lo contrario, que la unidad nunca se rompió. Y la lección dice algo muy hermoso. Agradecemos una sola cosa, que no estamos separados de ninguna cosa viviente. Y esto es una afirmación metafísica profunda. Significa que en la realidad no hay separación entre las mentes, solo hay una mente. Lo que parece un mundo aquí lleno de individuos separados es parte del sueño. Pero en la verdad seguimos siendo uno. Por eso no podemos excluir a nadie de la gratitud, porque excluir a alguien sería negar nuestra propia unidad. Y hay un pasaje muy bello en esta lección. Dice que dejemos que nuestros hermanos descansen sobre nuestros hombros. Es una imagen muy profunda. Significa reconocer que todos estamos cansados de este sueño. Todos estamos intentando encontrar la paz. Y cuando ayudamos a nuestros hermanos a encontrar la paz, el camino también se abre para nosotros. Porque la salvación, como hemos dicho, no es un proceso individual, es un despertar compartido. Y la gratitud disuelve el odio. El odio siempre necesita comparación, necesita separar, necesita decir yo tengo razón y tú no, yo soy mejor y tú peor, yo soy inocente y tú culpable. El odio nace de esa separación mental, pero la gratitud tiene un efecto completamente distinto. Cuando la mente se llena de gratitud, empieza a reconocer algo, que todos estamos intentando despertar del mismo sueño, que todos estamos lidiando con el mismo sistema del ego, que todos estamos aprendiendo. Y entonces el hermano deja de ser un enemigo, se convierte en alguien que está recorriendo el mismo camino que nosotros. Y cuando vemos las cosas así, el odio pierde sentido. No porque estemos justificando las conductas del ego, sino porque dejamos de identificar a la persona con el ego y empezamos a reconocer la inocencia que permanece en la mente. Por eso cuando el perdón se vuelve total, la gratitud también se vuelve total. Ya no excluimos a nadie. Y la práctica de la lección de hoy. Pues por ejemplo, imagina que alguien dice o hace algo que te molesta. La mente del ego reacciona rapidísimamente. Esta persona me ha atacado, no debería haber hecho eso, es injusto. Y aparece la ira o el resentimiento. Y en ese momento podemos recordar la lección de hoy y decir internamente, por ejemplo, Espíritu Santo, Maestro Jesús, estoy viendo a mi hermano como un enemigo. Estoy proyectando culpa afuera. Pero sé que esto forma parte del sistema del ego. Ayúdame, Maestro, a verlo de otra manera. Y entonces recordamos algo muy importante. Ese hermano también tiene una mente tomadora de decisiones. También está lidiando con el ego. También está intentando despertar de este mundo. Y poco a poco la percepción cambia. El ataque pierde fuerza. El resentimiento se suaviza. Y aparece algo diferente. La gratitud. Gratitud porque esa situación se ha convertido en una oportunidad para sanar la mente. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lección. La gratitud del mundo se basa en la comparación, pero la gratitud que enseña el curso nace del reconocimiento de la unidad. No agradecemos porque nuestra vida sea mejor que la de otros. Agradecemos
porque existe un camino de salida para todos, un camino que deshace la culpa, un camino que corrige la percepción, un camino que nos recuerda quiénes somos realmente. Y cuando recorremos ese camino juntos, el odio pierde sentido, las comparaciones desaparecen y la mente empieza a recordar la verdad. Por eso hoy caminamos con una actitud diferente, una actitud de amor, una actitud de gratitud, recordando simplemente esto: el amor es el camino que recorro con gratitud. Muchísimas gracias.